Bueno, vamos a ver los titulares de los otros medios. 20 de junio de 2023, Rusia RT, represión, heridos y cruce de culpas. La violencia de Jujuy enfrenta al gobierno y a la oposición argentina. Moscú, Kiev planea atacar Crimea con misiles HIMARS y Storm Shadow. Al sumergible desaparecido durante la expedición al Titanic le quedan unas 40 horas de oxígeno. El feminismo y la violencia de género se cuelan con polémica en la campaña electoral de España. Reino Unido mantendrá congelados los activos rusos por tiempo indefinido. ¿Qué hay detrás? Reportan al menos 41 muertes tras motín en una cárcel de mujeres en Honduras. Hunter Biden se declara culpable de cargos federales en Estados Unidos. Putin inaugura un nuevo tipo de transporte público en Moscú. López Obrador firmará la carta que se enviará a Biden para que interceda por la crisis en Argentina, ganarse a países que mantienen lazos amistosos con Rusia. Zelensky nombra embajador en Brasil, Colombia e India. Militar ruso que destruyó un tanque Leopard de Ucrania recibe un premio de más de $11.000. Stoltenberg. La contraofensiva ucraniana chocó contra una defensa rusa bien preparada. Trump afirma que no devolvió los documentos clasificados porque estaba muy ocupado. Nace en Argentina el primer bebé concebido con una nueva técnica que activa el semen, agua salada, reservas agotadas y millones de damnificados. El impacto de la emergencia hídrica en Uruguay. Piñera dice que Allende no respetó los principios de la democracia y provocó aluvión de críticas. El ejército chino establece normas sin precedentes para controlar la vida social de sus altos mandos. Y ahora Sputnik Mundo, también Rusia. En español no hay avances. Los expertos evalúan los resultados del viaje de Blinken a China. Zelensky aprueba pensiones a los colaboradores nazis a costa de honorables figuras soviéticas. AMLO niega intromisión en el proceso electoral. Mi familia y yo no nos metemos en nada. Lavrov, Occidente ve en la OTSC una amenaza para su dominio en el mundo. Lula inicia su gira europea y se reúne con el sociólogo Domenico De Masi en Roma. La OTAN sabe que Rusia le está derrotando. El satanismo en Ucrania consagran un nuevo ídolo con la imagen de colaboradores nazis. Misión de paz africana. Kiev la bombardea con racismo y mentiras. Revelan que Ucrania paga millones de dólares a Occidente por armas inservibles. Asimismo, el presidente búlgaro se opone al acuerdo de compra de municiones para Kiev. Bueno, y China con CGTN. El presidente Xi Jinping se reúne con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Otra de las noticias que recoge las noticias de portada y que empiezan con esta y otras anteriores. La Liga de la Juventud Comunista de China inicia su 19 Congreso Nacional. Xi Jinping se reúne con Blinken en Beijing. Y el presidente Xi Jinping se reúne con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y otra vez, perdón, y consejos del padre. El alto diplomático chino Wang Yi se reúne con el secretario de Estado de Estados Unidos, Li Qiang, sostiene conversaciones con el presidente alemán. La ONU pide a la comunidad internacional ayudar a la población de Sudán. Por lo menos un muerto y 22 heridos dejó un tiroteo en el sureste de Chicago. La agencia de noticias AP asegura que el vídeo de agua de un vaso en la Estación Espacial de China no es prueba de engaño. Irán con Hispan TV. Vamos con las noticias de portada. Policía albanesa allana la base del grupo terrorista anti-iraní MKO. Irán, cualquier intento de normalizar lazos con Israel es traición para la comunidad musulmana y los países musulmanes. 4 colonos israelíes muertos en un ataque de represalia palestino cerca de Ramallah. Macron. Europa necesita su propia defensa aérea y no depender de Estados Unidos o de excesiva dependencia. Irán, Occidente no puede ser tan irresponsable con crisis de refugiados. Sobre denunciar a Estados Unidos y la Unión Europea y Europa en general. El laberinto del preso iraní en Suecia cada vez más confuso. ¿Quién es quién? Y Estados Unidos emplea insectos para atacar a otros países. Venezuela aclara portadores de enfermedades. Todos contra Israel. Asia Occidental se solidariza con Palestina por Jenin. Informe revela conexiones de terroristas israelíes con la Alemania nazi. Turquía, TRT, el colonialismo tuvo impacto en la transformación del Mediterráneo en un cementerio de refugiados. Fuertes lluvias resultan con muertos en Pakistán. Aumenta la pobreza en el Reino Unido. Erdogan transmite condolencias a Pakistán por naufragio frente a Grecia que dejó 81 muertos. Comienza en Estambul Next by TRT World Forum, en el que jóvenes hacen oír su voz al mundo. Fidan asistirá a la conferencia de recuperación de Ucrania.
URC 2023 en Londres. El gobierno turco incrementa el salario mínimo del país en $483 netos. Agencia árabe siria de noticias Ana Siria saluda la resistencia de los golaneses al ocupante israelí. Fuerzas rusas eliminan a 620 militares ucranianos y destruyen 12 tanques, un Bradley y un obús M777. Reportan protestas en el Golán sirio ocupado contra proyecto de turbinas eólicas israelíes. Capturan en Siria al cabecilla de un grupo terrorista. La retirada turca es la única entrada para renormalizar las relaciones entre Damasco y Ankara, afirma vicecanciller. África se suma a la desdolarización BRICS, sueño del sur, pesadilla de Estados Unidos. Siria expresa su rotunda condena a las prácticas criminales de Israel en Palestina. Canciller al-Mekdad destaca necesidad de potenciar la acción árabe conjunta ante los desafíos actuales. Vicecanciller sirio aborda con Pedersen los últimos acontecimientos en el escenario sirio. Uno de los castillos más grandes y antiguos del mundo se somete a restauración. Siria exige cronograma claro y pasos específicos de la retirada turca del país. Y el Líbano con Almanar en español. Vamos a ver qué noticia de portada. CNN, la contraofensiva del ejército ucraniano ha fracasado. Noticias, además de esta espectacular noticia de portada que hemos seleccionado, fuerzas israelíes demuelen una casa palestina de 2 pisos en Al-Quds. Sirios del Golán ocupado protestan contra un proyecto colonial israelí, instan en el Líbano a mantener el apoyo a los refugiados palestinos. Protestas de indígenas en Argentina. La Unión Europea dedicará 50.000 millones de euros a financiar la guerra de Ucrania contra Rusia. Israel teme que los palestinos de los territorios de 1948 participen en una guerra que hay 10.000 batallones que se están enfrentando, ¿no? CNN, la contraofensiva del ejército ucraniano ha fracasado, que es la noticia que hemos elegido de portada. Ejército ruso lanza una ofensiva en la dirección de Krasny Liman. Qatar y los Emiratos Árabes Unidos reanudan sus relaciones tras 6 años de ruptura. África se suma a la desdolarización. Venezuela, con Telesur en portada, presidente de Cuba sostiene encuentro con el Papa Francisco en el Vaticano. Otras noticias, presidente de Brasil inicia en Italia su gira por Europa. Presidentes de Cuba e Italia se reúnen en Roma, anuncian jornada de protestas por represión en Jujuy, Argentina. Además, ONU ratifica solución sobre las Islas Malvinas a través de negociaciones. Allanan oficina del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos París 2024. Comienza la 20 reunión internacional de Astana sobre Siria. Tribunal Constitucional amplía competencias del Congreso de Perú. Congreso interroga a exdirectivo policial golpista en Brasil. Muere en hospital segunda víctima del tiroteo en escuela de Brasil. Venezuela y Brasil instalan comisión para coordinar comercio. Sube a 170 cifra de muertos por calor y cortes eléctricos en la India. Y por último, medio de la isla, Cuba debate, sostiene Díaz-Canel encuentro con el Papa Francisco. Díaz-Canel, el empresariado italiano, ha mantenido su cooperación e intercambio con Cuba. Presidentes de Cuba e Italia se reúnen en Roma. Vamos con otras noticias aparte de las de portada. Honduras, motín en cárcel de mujeres deja al menos 41 reclusas muertas. Informan sobre reprogramación de juegos no celebrados o sellados en Serie Nacional de Béisbol. Presidente Díaz-Canel llega a Serbia. Cuba se enfrentará este martes al Uruguay del Loco Bielsa. Comenzó Convención Internacional UNAFIT 2023 en Universidad del Deporte Manuel Fajardo. Dialoga Díaz-Canel con grupos de solidaridad y residentes cubanos en Italia. Lewandowski, mi retirada está cerca. Es muy posible que termine mi carrera en Barcelona. Lula da Silva inicia este martes visita oficial a Italia. El hijo de Joe Biden, Hunter, se declara culpable de evasión de impuestos y posesión de armas. Presidente de Cuba e Italia se reúnen en Roma. Díaz-Canel, el empresario italiano, ha mantenido su cooperación e intercambio con Cuba. ¿Qué tasas están vigentes en el mercado cambiario cubano este 20 de junio? Pues vamos a destacar una de las noticias del medio iraní Hispan TV, en especial una de las últimas que hemos dado respecto a las conexiones de Israel con la Alemania nazi. Así que vamos a abrir la noticia para que la puedan ver también las personas que no pueden escuchar, no solo las personas que escuchan, y aclarar esta noticia bastante interesante y que arroja luz
¿no? Sobre determinadas cosas. Archivos desclasificados arrojan luz sobre las conexiones entre los grupos terroristas del régimen israelí con los nazis alemanes. Los archivos del régimen israelí revelaron recientemente las transcripciones de los interrogatorios de los hombres de Ley que fueron secuestrados en 1942 por la Haganah, escuadrones paramilitares judíos que son ampliamente considerados organizaciones terroristas. La transcripción incluye información sobre un capítulo oscuro que ha manchado el subterráneo para siempre, sus conexiones con la Alemania nazi. Si Alemania acepta ayudarnos, ella no es enemiga de los judíos en la tierra de Israel. Nueva evidencia de los archivos del régimen israelí sobre cómo la milicia sionista Lehi y su líder Yair Stern, cuyo nombre puso el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu a su hijo, intentaron aliarse con la Alemania nazi. Hitler apoyó el sionismo y la intervención de Israel. De hecho, Stern decía que en la guerra no hay sentimientos, quien da dinero y armas debe trabajar con él, y resalta el informe del diario israelí Haaretz, publicado el lunes. Increíble la noticia, ¿no? En 1942, miembros de la Haganah secuestraron al activista clandestino Lehi Efraín Zetler frente a la casa de su padre en Kfar Saba. Lo llevaron en coche durante una hora y mientras tanto lo agarraron y le ataron los ojos y los pies, dijo más tarde el padre. Después de eso, a Pardes y lo metieron en una empacadora donde lo colocaron en cajas vacías con los ojos vendados, agregó. Es terrible el sionismo, el verdadero aliado de Hitler, la Haganah y el Irgun, una escisión de la Haganah, la denominada banda de Irgun, fundada por el sionista ucraniano Ziv Jabotinsky, se convertiría en una de las organizaciones más violentas en tierras palestinas. Esto es interesantísimo. El ADN terrorista del actual ejército terrorista israelí, las tropas de asalto SS, soldados sionistas que desde el 9 de mayo atacaron de forma criminal la asediada Franja de Gaza, sumando el cierre de este artículo 35 asesinatos, entre ellos 7 niños, lo que convierte a Israel en un régimen, además de ocupante y colonizador, en una entidad infanticida. Israel nos recuerda cómo los nazis trataban a los presos, y vemos la relación también de los colaboracionistas de supuesto origen judío, pero realmente sionista, que no creen en ninguna religión, como son colaboracionistas en Ucrania también y con los nazis. De hecho, los nazis ucranianos, a los alemanes miraron muy a gusto en la Segunda Guerra Mundial a Ucrania al respecto y colaboraron con Bandera. Tremendo, tremendo informe que da HispanTV, que he querido leer y ni siquiera soy capaz de analizar porque simplemente hay que leerlo de arriba abajo para llevarnos las manos a la cabeza. La Carmen López te lo cuenta.